Mm, ya, ahí ven mi pantalla, chicos, por favor, me confirman eso. Sí, Felicito. Kelly. ¿Qué sabes? Ya, genial. Bien, chicos, entonces hoy día vamos a empezar la asesoría número 3, pero como ustedes saben, siempre antes de empezar con el tema como tal, vamos a hacerles lo que es un repasito de la semana que pasó con algunas preguntas. Entonces, primero vamos a responder la pregunta número 1, y era, ¿cuáles son los tipos de patrón intersticial? Antes de saber los tipos o recordarlos, ¿alguien me dice cuántos eran o cuántos fueron los que vimos la semana pasada? Eran 6. Ya, 6. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? O sea, 6 tipos de patrones. Ah, ya no, son 6 tipos de patrones, pero me refiero al patrón intersticial que vimos la semana Ah, pasada. ya, 4 nomás. Perfecto, eran 4. Entre esos cuales teníamos primero el patrón lineal. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que son las líneas A, B, C de Kerley? Un repasito súper rápido, las líneas A de Kerley se acuerdan que estaban en la parte más superior y la parte más iliar a los pulmones. Las líneas B de Kerley se encontraban más lateral y en la parte de abajo, más o menos sería como por este ladito. Acá se encontraban las líneas B de Kerley y las líneas C de Kerley, que no era tan común verlas, pero también las podíamos observar, pero en la parte más medial y la parte inferior de lo que es la radiografía pulmonar. El siguiente patrón intersticial era el reticular. ¿Se acuerdan que hablamos que este patrón se encontraba más que nada en la parte inferior, en las bases pulmonares, y se podrían ver como pequeñas circunferencias? Acá creo que lo podemos ver en la parte inferior del pulmón. Más que nada en la parte de acá se podían ver como pequeñas circunferencias. No era como el patrón lineal que se podía ver en la parte superior, inferior, medio, sino que esto más que nada iba centrado en la parte inferior y se veían como pequeñas circunferencias. El tercer patrón era el patrón micronodular o el patrón miliar, que se acuerdan que lo vimos, era más que nada, se veía en la radiografía como un aspecto todo turbio, afectaba a nivel de ambos campos pulmonares, y en la tomografía se podía ver, pero la diferencia era que, digamos, el patrón que presentaba eran como que circulares, pero eran de tamaños uniformes, o sea, casi todos van a presentar como que algo más homogéneo. A diferencia del último patrón, que era el patrón del panal de abejas, que ya se veía un patrón mucho más comprometido. En este caso, por ejemplo, es una tomografía inicial de panal de abejas, pero ya también hemos visto otras que se veía mucho más comprometido lo que es el campo pulmonar. Entonces, recuerden, estos son los 4 tipos de patrón intersticial: el lineal, reticular, micronodular y también el de panal de abeja. Siguiente pregunta. ¿Qué significaba el ABCDE en el sistema de lectura de una radiografía? Vamos a ir resolviéndolo para recordar. Se dividía en estas 5 letras, la A, B, C, D y E. La A, ¿se acuerdan? Primero fijarnos en lo que son las vías aéreas, en este caso ver lo que es la tráquea, lo que era la carina, que no tenía que tener una, digamos, una división mayor a 100 grados. Lo dividíamos en el lado derecho, que era más gordo y más más ancho y más corto, y el lado izquierdo, que era más largo pero más delgado. En el B veíamos primero lo que eran los campos pulmonares y la pleura. Acuérdese siempre de poder comparar el lado derecho con el lado izquierdo en la totalidad del campo pulmonar, o sea, en todo. Siempre comparar el lado derecho con el lado izquierdo. Luego veíamos lo que era la silueta cardíaca. ¿Se acuerdan? Las partes de los vasos. Para la parte derecha se dividía en 2 partes, lo que era la vena cava superior y más abajo teníamos lo que era la aurícula derecha. Y por el lado izquierdo teníamos lo que era el callado de la aorta, la arteria pulmonar mucho más abajo, y todo ese tramo más largo era el ventrículo izquierdo. Acuérdense también que la parte más inferior se llamaba apex pulmonar, apex cardíaco, perdón. Luego acá sí, fue un lapsus que luego cuando vi el video dije, ay Dios mío, X. Acuérdense que el índice cardiotorácico para determinar lo que es normalidad tiene que ser menor a 0,5 o menor al 50% de lo que es la proporción tanto de la distancia del diámetro cardíaco sobre el diámetro total del tórax. Acuérdense que este diámetro lo vamos a sacar siempre por encima de los hemidiafragmas. Entonces dividimos lo que es el diámetro completo cardíaco sobre el diámetro completo torácico. Eso nos da el índice cardíaco, que siempre es menor. Lo normal es que sea menor a 0,5 o menor a 50%. Mayor a esto ya denominamos que estamos frente a una cardiomegalia o alguna cardiopatía que hace que nuestro corazón se vea de un tamaño mucho mayor. El siguiente
La siguiente letra, que es la letra D, acuérdense siempre de ver lo que son alteraciones óseas. Tenemos que recordar las estructuras que vemos en la radiografía, ya sea lo que son la parte proximal de las clavículas, que estén equidistantes a lo que es la línea de del cuerpo vertebral, específicamente de las apófisis espinosas, y recordar los dos arcos costales que lo hemos venido viendo todas estas clases, que son los más horizontales, son los arcos costales posteriores, y los que son en diagonal son los arcos costales anteriores. Y bueno, por último, ver otros hallazgos, ya sea, por ejemplo, para poder diferenciar entre un sexo femenino y un sexo masculino, nos podemos guiar de las glándulas mamarias, es que se encuentra acá. También acuérdense, lo que era la burbuja gástrica que se podía ver en pacientes que se le toma la radiografía en bipedestación, que se encuentre obviamente de manera en pie. Y más que nada eso, ¿no? Esos son algunos otros hallazgos que ustedes al momento de leer la radiografía de tórax tienen que mencionarlos para tenerlos en cuenta por si hay algún tipo de anomalía también en ese punto. Otra pregunta, ¿en qué patologías podemos encontrar el patrón miliar o nodular o micronodular? Yo les mencioné una patología bastante común. ¿Alguien se acuerda? ¿En tuberculosis? Ya, la tuberculosis puede ser un patrón, pero había un patrón, una patología más común. O sea, ya está bien, tuberculosis, pero te falta el apellido. Tuberculosis. ¿Miliar? Perfecto, tuberculosis miliar. Siempre acuérdense de decirlo como que con nombre y apellido. Igual el patrón de por sí su nombre ya lo dice, la parte miliar, pero en la enfermedad, la patología más común que van a ver este patrón miliar o micronodular va a ser la tuberculosis miliar. Acuérdense porque eso me acuerdo que me vino en un pasito, en un examen, pero sí me acuerdo que vino. Pregunta, ¿en qué ventana se encuentra la siguiente tomografía? Habían dos ventanas que les mencioné. En esa tomografía, ¿en cuál se encuentra? Creo que la pulmonar. Pulmonar. Perfecto, en la pulmonar. Esta es una tomografía en ventana pulmonar. ¿Por qué lo sacamos? Acuérdense que habían dos ventanas, la ventana pulmonar y la ventana mediastinal. La pulmonar es aquella ventana que se va a ver claramente lo que es el parénquima pulmonar. No se va a ver de color, digamos, negro, por así decirlo, sino que van a ver, por ejemplo, en algunos casos la cisura es menor, la cisura mayor, entre otros, pero van a ver, digamos, ese parénquima característico de lo que es un pulmón. A diferencia del mediastinal, que le da más énfasis, le da más como que en un enfoque mayor en la parte de otros órganos como es la tráquea, el esófago, el corazón, entre otros, para poder distinguirlo mucho mejor. Bien, entonces ese es el mini repaso de la clase pasada, lo que tienen que recordar más que nada para llevárselo y que les vayan en sus exámenes. Entonces, ya hemos visto lo que es la semana pasada, el patrón intersticial. Ahora lo que vamos a ver el día de hoy va a ser tanto el patrón alveolar como el patrón atelectásico y el patrón nodular y de masa. Entonces empezamos con el patrón alveolar. Ya. El patrón alveolar, más que nada para recordarles, para hacerles para que hagan memoria de lo que es anatomía, acuérdense que siempre la anatomía del pulmón va a venir, por ejemplo, con la tráquea, luego viene con lo que son los bronquios primarios, los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios, y ahí viene la parte final que son los sacos alveolares, que están compuestos aproximadamente de 15 a 17 sacos alveolares. Entonces, aquí en el patrón alveolar, digamos, el protagonista de esta historia va a ser lo que es el alveolo. ¿Ok? El alveolo va a ser, digamos, la parte afectada en un patrón alveolar. Acuérdense que en una radiografía normal, los alveolos, la parte pulmonar, se ve de color, se ve de un patrón, un radiolúcido, o sea, se ve de color negro. Pero ¿qué pasa cuando ese aire alveolar es reemplazado por algún tipo de sustancia, por ejemplo, sangre, líquido, un trasudado o algún tipo de células? Esa radiolucidez va a pasar a ser lo opuesto, o sea, va a pasar a ser una radioopacidad nodular y algodonosa. Y es algo muy característico en el patrón alveolar, la parte algodonosa, de algodón, algodonosa. Eso va a ser muy característico en este patrón alveolar. Y como cualquier patrón, va a tener ciertos signos radiológicos que tenemos que recordar. El primer signo más importante es la radioopacidad micronodular peribronquial. Esto lo vemos, por ejemplo, en esta radiografía, como vulgarmente lo llamamos, de color blanco.
Ya no se ve el clásico, digamos, color negro, la radiolucidez que se ve en un pulmón normal, sino que ya se ve como un tipo algodonodoso, un tipo más blanco. Otro signo importante es el broncograma aéreo alveolar. Y acá sí quiero que abran máximamente sus ojos, porque yo al comienzo tampoco lo veía, pero si se dan cuenta en esta parte, acá, ay, no sé si se... vamos a ver si se ve. Ay, ya. En la parte de acá lo ven como más negro, como que más radiolúcido. Ya, esto que ven acá, ¿sí lo ven? Ay, creo que no se ve. Ah, con el puntero ya, acá. Esta parte de acá que lo ven como que más radiolúcido, que ven como unas ramitas, eso es lo que se va a ir formando el broncograma aéreo y alveolograma, que más adelante lo vamos también a mencionar. Es otro signo importante de lo que es el patrón alveolar. Otro punto importante son los bordes imprecisos que van a tener. Ya no es, por ejemplo, como un nódulo como tal, sino que si se dan cuenta tiene ese aspecto como algodón que está disperso por todo el parénquima pulmonar. Entonces no van a tener, digamos, unos bordes regulares, sino que va a ser más que nada la extensión que ustedes van a mencionar en su informe o cuando leen una radiografía de tórax. Otro punto importante, ya lo mencionamos, el aspecto algodonodoso que presenta y la distribución puede ser de tres tipos. Puede ser de tipo lobal, puede ser tipo segmentaria, lobar o segmentaria, o puede ser tipo en alas de mariposa, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, recuerden mucho este patrón en algodón porque va a ser clásico, clásico, clásico del patrón alveolar. Ahora, en este punto y todo lo que viene a ser con radiografía respiratoria, con sistema respiratorio, van a hablar mucho de lo que es el broncograma aéreo. Entonces, ¿qué es el broncograma aéreo? Acuérdense que usualmente en una radiografía se va a ver la parte de los pulmones de una tonalidad radiolúcida. Pero cuando hay un broncograma aéreo se va a determinar a una visibilidad anormal de un aire en los bronquios dentro de toda la opacidad que se ve o en la zona patológica. Se supone que si la zona patológica se vuelve como que todo de manera blanca, de manera algo nodosa, van a siempre resaltar estas como ramitas que se van a ver una normalidad de aire en los bronquios y se va a ver de una tonalidad radiolúcida. Entonces, por ejemplo, en esta radiografía, si se dan cuenta, toda esta parte de acá es la parte comprometida del pulmón, la parte algodonodosa, la parte radiolúcida. Pero si ven por acá, se ve más se ve más radio opaca. Y acá el broncograma se va a ver más radiolúcido, como que un poquito más oscurito, como que salen como unas ramitas. Ya, ese es el broncograma aéreo que se ve clásicamente en lo que es el patrón alveolar. Y por otro lado, el alveolograma va a ser lo mismo, pero son los alveolos respetados en lo que es la opacidad. Van a ser pequeñas radiolucencias. Pero más que nada es el broncograma aéreo lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, esto se va a ver clásicamente, es un patrón clásico de lo que es la neumonía. ¿Ok? Acá vamos a hablar mucho de lo que es la enfermedad de la neumonía para este patrón en específico. Acá lo que vemos es una radiografía de tórax, en la cual vamos a poder visualizar una radioopacidad heterogénea en la parte del hemitórax izquierdo. Como ven acá, vemos una radioopacidad heterogénea en el hemitórax izquierdo. Y vamos a ver también compromiso de un broncograma aéreo en la parte central. Acá lo ven más lúcido. Y acá en la imagen obviamente está más esquematizado, que se ve toda la parte comprometida y en la parte central se ve el broncograma aéreo del pulmón. Entonces, como les comenté, los patrones alveolares se pueden tener según la localización en tres tipos. Uno que sea de patrón localizado. ¿Qué tiene que ver con esto? Un patrón alveolar de tipo localizado es que va a comprometer un segmento o un lóbulo del pulmón. Va a ser clásico, es bastante fácil de diferenciar. En una radiografía de tórax van a ver solamente un lóbulo o un segmento pulmonar comprometido. Van a verlo así, van a verlo así, van a verlo acá. Y aquí es donde ustedes tienen que empezar a, digamos, a describirlo, ya sea un tercio superior pulmonar, 2 tercios inferiores, 2 tercios la parte medial.
más que nada para ubicarnos en el lugar de la lesión. ¿Y qué patologías son frecuentes en este patrón alveolar? Van a ser la neumonía, la tuberculosis, el infarto pulmonar, el carcinoma de células alveolares y la contusión pulmonar. Pero de acá digamos que el rey, el que se lleva todo lo que es patrón alveolar, es la neumonía. Si se han dado cuenta, la tuberculosis tiene muchos patrones. Esto, más que nada, para ya determinar un diagnóstico definitivo, acuérdense siempre que tiene que ir de la mano con la clínica. Entonces, la clínica tiene que ser muy fuerte para determinar tuberculosis y obviamente exámenes auxiliares que nos puedan respaldar nuestra idea de que estamos frente a una tuberculosis. Pero patrón alveolar, ustedes ven una radiografía con un lóbulo acá comprometido, así, lobar, muy fuertemente es que sea una neumonía. Acuérdense que eso tiene que ser acompañado de la clínica, ¿no? Entonces acá vemos lo que es una radiografía típica, una radiografía en patrón alveolar de tipo lobar de posiblemente una neumonía, que se ve en la parte un tercio superior en el hemitórax derecho. Igual en la parte de acá también se ve, podríamos decir, lo que es en el hemitórax derecho, en la parte medial para inferior. Más que nada para ir describiendo esa parte. Y acá se ve en la parte superior. ¿Ok? Así se va a ver. Seguimos. Acá, por ejemplo, igual tenemos lo que es una radiografía de tórax de una neumonía lobal, porque es lobal porque compromete una parte de lo que es el pulmón, el parénquima pulmonar. En este caso sería en la parte derecha, en la parte superior. Y acá tenemos que evaluar algunos puntos. Por ejemplo, ¿qué vemos acá? Lo que les comentaba, una radiolucidez, perdón, lo que era el broncograma aéreo, como que se ve acá, como unas ramitas. Siempre se van a ver como unas ramitas. Luego que tenemos en la parte más superior una radiopacidad nodular, ¿no? Acá, una radiopacidad nodular. Y bueno, en algunos casos se puede ver lo que es la cisura, una cisura menor. Pero eso es como que en algunos casos, ¿no? No es en todas las radiografías, pero en este caso sí se puede ver en la parte de acá. Toda la cisura menor del pulmón derecho. Ahora, contándoles un poquito y hablando un poco de lo que es la neumonía y todo eso para que ustedes tengan una idea, más que nada el campo de la medicina, porque esto también lo van a llevar en semiología, para que ustedes tengan una pequeña noción de lo que es neumonía. Las neumonías van a ser una infección aguda del parénquima pulmonar. Lo clásico de la neumonía es que la neumonía va a ser la lesión, ay, qué horrible escribo, la lesión va a ser a nivel alveolar. O sea, acá el problema va a estar a nivel alveolar. ¿Ok? Las causas de la neumonía pueden ser, digamos, por bacterias, por virus como lo que es la parainfluenza, pueden ser por hongos, pero los más comunes se van a dividir en tanto típicos como atípicos. Y esto es importante que lo recuerden más que nada porque la parte de los atípicos ha venido en preguntas como de ENAM o también ha venido en preguntas de salud. Entonces, dentro de los típicos, que son la mayor parte, digamos, de las causas de una neumonía, tenemos lo que es el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, pero lo que me importa acá que se lo recuerde, para que lo tengan como datito, son los atípicos, que son del 10 al 20%, pero son los que siempre preguntan. Lo que es el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidophila pneumoniae y la Legionella. Ahora, hablando de la sintomatología, los pacientes van a presentar una sintomatología bastante variada, enfocada al área, obviamente, del aparato respiratorio, y lo vamos a dividir tanto en síntomas como en signos. Ustedes creo que ya han visto la diferencia entre signos y síntomas, entonces es importante que a partir de ahora aprendan como que a diferenciarlo. En síntomas, el paciente va a venir con fiebre, escalofríos, sudoración, un dolor pleurítico, es un dolor como que punzante, todos con expectoración purulenta y también disnea, ¿no? Y en los signos va a presentar lo que es la taquipnea, la taquicardia, matidez a la percusión, van a ver lo que son los famosos crepitantes, esto también es algo muy clásico de la neumonía que presente crepitantes, y lo que es la broncofonía y el soplo tubárico. Ahora, lo que nos importa y lo que más me importa que ustedes sepan reconocer es la radiografía. Acuérdense que una neumonía es característico, el patrón lobular, perdón. Acá, por ejemplo, en la radiografía de arriba se ve comprometido la parte superior. Ay, no se puede. Pluma, ya.
En la parte superior se ve comprometido el lóbulo superior del pulmón, en este caso en el hemitórax derecho. Igual acá se ve como un aspecto algo nodoso en ambos campos. Más que nada es más común en el lado derecho, en este caso, por ejemplo, acá en la imagen C vemos ya todo el campo comprometido y esto, me acuerdo que se los mencioné en la primera clase que les puse de ejemplo, ya esto es una complicación de la neumonía que viene a ser un derrame pleural. ¿Ok? Es una complicación donde se va a ver todo de color blanco, se va a ver radio opaco. En esta tomografía se puede verlo acá lo que señala la flecha es un absceso, que también es otra complicación de la neumonía. Acá también vemos un patrón de la neumonía, un patrón intersticial y de la misma forma acá el patrón intersticial. Entonces, esas son como que las imágenes claves, las imágenes clásicas de una neumonía que tienen que tener en cuenta. Si hablamos de exámenes de laboratorio, ustedes ya para que lo tengan como dato, ustedes pueden pedir lo que es un hemograma, más que nada para descartar algún tipo de anemia viendo la hemoglobina, el hematocrito. Tenemos que ver lo que son los leucocitos, es que está mayor a 10.000 por campo. Podemos pensar que estamos frente a una infección. También podemos pedir lo que es un PCR. Son exámenes que ustedes ya con el tiempo van a ir aprendiendo poco a poco, pero son los que se piden en el caso de la neumonía y obviamente la clásica, tienen que pedir una radiografía de tórax y si es posible, o sea, si es ya un poco más avanzado, una tomografía de tórax. Y bueno, el tratamiento la verdad es un poco vago que les comento ahorita porque ustedes ya lo van a ver todavía el otro ciclo. Pero es bastante, para que lo recuerden, un tratamiento se basa mucho dependiendo del paciente dónde se va a tratar, si es que se trata de manera ambulatoria o si es que se trata de manera hospitalizada. ¿Por qué? Porque las vías, la vía oral y la vía endovenosa, va a variar según el paciente que se tenga. Además, si tiene comorbilidades, si es que no las tiene, si es que está en UCI, si es que está en una zona no UCI. Todo eso lo van a ver todavía el próximo ciclo, así que no se preocupen por ese lado. Bien, ahora sí que les hiciste como que update del día. Vamos a seguir con la clase de radiología. Entonces, hablamos ya de un patrón alveolar de tipo lobal o lobular, pero también hay otro tipo que es el difuso. En el caso de un patrón difuso, vamos a verlo acá, comprometiendo ambos campos pulmonares. Va a ser tanto el campo pulmonar derecho, ya. El campo pulmonar derecho, y ahora sí, el campo pulmonar derecho y el campo pulmonar izquierdo. Siempre muy común en este tipo, en el difuso, se van a comprometer ambos campos pulmonares. Lo que vamos a ver, digamos, característicamente hablando de patologías en este patrón alveolar de tipo difuso, es la bronconeumonía. Acuérdense, al igual que, por ejemplo, en el patrón miliar era característico la tuberculosis miliar, en este caso, en patrones alveolares de tipo difuso, la patología clave va a ser la bronconeumonía. Además de otras, como tenemos la neumonía por hongos, los atípicos y virales, por ejemplo, la neumonía por COVID-19 también entra en este patrón difuso. Por ejemplo, en la radiografía de tórax del lado de acá, vemos lo que es un compromiso alveolar algo nodoso en ambos campos pulmonares, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, no tanto, pero igual se ve un compromiso. Y si agudizan bien en la parte de acá, en la parte central, van a ver lo que es el broncograma aéreo. ¿Ok? Igual, esa es una tomografía, una TAC. ¿Se puede escribir? Ay, sí. Esta es una TAC. Ay, ya. Y lo que vamos a ver acá es el clásico patrón que también se llama Crazy Paving, así. Crazy Paving. O en español vidrio deslustrado, ¿no? Vidrio esmerilado, vidrio deslustrado, que es lo que se ve clásicamente también en lo que es una bronconeumonía ya en un estadio más avanzado. Entonces, acá hay también algo que quisiera que ustedes lo tomen en cuenta y es la diferencia entre lo que es la bronconeumonía y la neumonía. Estas son dos placas de tórax, dos radiografías de tórax y podemos ver que en el caso de la bronconeumonía casi siempre va a ser multilobal, o sea que va a comprometer tanto el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Puede comprometer hasta todo el campo pulmonar y también puede ser bilateral. En cambio, la neumonía es característico que sea unilobal, que se vea así, como les dije. Esto es característico de la neumonía, que comprometa un solo lóbulo. Otro punto importante es que en la bronconeumonía van a haber focos pequeños dispersos. Acá ven como circulitos acá, acá, acá.
Ajá. Ese que ven como circulitos también es característico de lo que es una bronconeumonía. Otra cosa de la bronconeumonía es el exudado que carece de fibrina y eso es como que ya más semiológico y una afección crónica. Por el otro lado, la neumonía es unilobar, los bloques van a ser de condensación, el exudado sí va a tener fibrina y la afección o el proceso va a ser igual, de manera crónica, ¿no? Entonces, eso es más que nada para que sepan diferenciar una radiografía enfocada a bronconeumonía y una de neumonía como tal. Y por último tenemos el patrón alveolar de tipo generalizado. Ya este es como que no solamente compromete, digamos, ambos campos pulmonares, o sea, bilateralmente, sino que hay un patrón bastante común que es el de alas de mariposa, que lo van a ver clásicamente en esta patología, en edema pulmonar. Igual que las anteriores que son como que clásicas de algunas enfermedades, en el patrón alveolar generalizado, lo clásico es el edema pulmonar. Entre otros, como es el síndrome de membrana hialina, el carcinoma de células alveolares como lo que es el linfoma. Y aquí vemos lo que es el patrón alveolar generalizado, que si ustedes tienen una imaginación brutal, como ahorita lo vamos a ver, acá van a ver lo que es en alas de mariposa. Esta es una radiografía que la presentaron en su teoría, pero hay otros patrones, por ejemplo, acá, que se ve mucho más claro lo que es la forma. Acá ven. Si se dan cuenta, por ejemplo, en los patrones, en el patrón difuso, a diferencia de este patrón en alas de mariposa, el generalizado, compromete así, todo así, como si fuera unas alas. No compromete todo el lado de acá, ni el lado de acá, ni el lado de acá, como era en el otro. Entonces, ese es un punto que los puedo ayudar a diferenciarlo, ¿no? Y siempre las alas de mariposa, acuérdense clásicamente de la enfermedad edema pulmonar. ¿Hasta ahí alguna pregunta con lo que es el patrón alveolar? ¿Ninguna? Ya, seguimos. Entonces empezamos con lo que es el patrón atelectásico. El patrón atelectásico, primero tenemos que definir lo que era una atelectasia. ¿Qué es una atelectasia? Es la pérdida del volumen pulmonar. Y esta pérdida del volumen pulmonar puede ser tanto subsegmentaria, puede ser segmentaria, puede ser lobal o puede ser completa. La etiología puede ser entre las más frecuentes un tumor benigno bronquial, lo que son los cuerpos extraños, que es muy común en niños, que se tragan una pila, se tragan como que algún juguete y se les atraganta en la parte pulmonar, en la parte de la tráquea, y eso con el tiempo va a colapsar lo que son los alvéolos. Igual puede ser el carcinoma bronquial, y entre los más infrecuentes está el asma, la neumonía, un tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, esa telectasia puede surgir por tres procesos. Puede ser por una obstrucción, puede ser por compresión y puede ser por una contracción. Por obstrucción, lo más frecuente es que sea por objetos extraños. Como les comenté, en el caso de los niños, se tragan una pila, una chapa, lo que fuese, se lo tragan y eso va a empezar a tapar lo que son los bronquios. Si tapan los bronquios, el oxígeno que llega a los pulmones, que llega a los alvéolos específicamente, va a ser insuficiente y con el tiempo, como no llega oxígeno a los alvéolos, van a colapsar y cuando colapsan generan lo que es la atelectasia. En el caso que es por compresión puede ser, por ejemplo, por un líquido en el espacio pleural, lo que era el derrame pleural. Si hay acá, por ejemplo, en la parte inferior un líquido, ese líquido va a empujar, digamos, los pulmones, la capacidad de ventilación, perfusión, el intercambio gaseoso va a disminuir porque digamos, el espacio está reducido y con el tiempo, como hay menor oxígeno, va a ocurrir lo mismo. Llega menor oxígeno, los alvéolos colapsan y ocurre lo que es la atelectasia. Y por último está por contracción, que acá ya tiene que ver con una enfermedad que le hemos visto, que es la fibrosis pulmonar. Como el pulmón, acuérdense que es como una esponja, al momento de tener una fibrosis pulmonar se va a encoger. Y digamos, ese intercambio gaseoso va a ser mucho menor si es que está fibrosado el pulmón. Entonces, como está chiquito, obviamente no va a llegar oxígeno a los alvéolos colapsan y ocurre lo que es la atelectasia. Para recordar y para que se lo queden más claro, más que nada, cómo es que puede ocurrir, hay un colapso alveolar debido a una hipoxia alveolar, obviamente va a disminuir la cantidad de oxígeno en sangre que llega a los alvéolos y eso va a hacer que nuestro cuerpo vaya a hacer una vasoconstricción pulmonar, puede ser local y ahí van a tener como que otros factores. Pero acuérdense que lo importante de la atelectasia es el colapso alveolar.
Entonces, yo no sé poner mucha letra en mis PPTs, pero esto sí es importante que se lo recuerden, que son los signos radiológicos de atelectasia. Primero, y como los anteriores también estamos mencionando, el tema de la opacidad del pulmón. Va a haber una opacificación del pulmón, ya sea el pulmón completo, ya sea un lóbulo, ya sea el segmento, pero va a haber una pérdida del volumen pulmonar. Otro punto importante es la desviación de la tráquea. Y eso se va a ver con bastante frecuencia cuando el lóbulo comprometido está en la parte superior. Otro punto importante es la elevación unilateral del diafragma. Cuando, por ejemplo, en la siguiente radiografía lo vamos a ver, en el pulmón que está, digamos, colapsado, el hemitórax que debe estar como que alineados, o al menos en la misma base, van a ver que va a estar como que como una montañita. Se va a subir hacia el lado de la lesión. Otro punto importante es el desplazamiento cardíaco. Eso solamente se va a dar cuando la atelectasia ya es, digamos, total, es completa, ya son más importantes, ya es algo más comprometido. Se va a ver también lo que es un desplazamiento cardíaco hacia la lesión. También va a haber lo que es un estrechamiento del espacio intercostal, el desplazamiento iliar. Ese desplazamiento iliar depende mucho si es que es una atelectasia por obstrucción o una atelectasia por compresión. Una atelectasia por obstrucción, lo que se va a ver es que el mediastino se va a desplazar hacia el pulmón atelectásico. O sea, digamos que el mediastino se va a desplazar hacia el lugar de la lesión en una atelectasia por obstrucción. En cambio, en una atelectasia por compresión, el mediastino se va a desplazar hacia el lado opuesto de la lesión. Entonces, si tenemos acá nuestros queridos pulmones, y ese pulmón izquierdo se colapsa, el mediastino, en el caso de una atelectasia por obstrucción, se va a ir hacia el lado izquierdo. En cambio, si tenemos acá nuestros pulmones y el pulmón izquierdo se colapsa, en una atelectasia por compresión, nuestro mediastino se va a ir por el lado opuesto, o sea, para el lado derecho. ¿Ok? Y por último tenemos lo que es un enfisema compensador, ¿no? Ya el tejido pulmonar en el área que se ha producido la atelectasia como tal. Entonces, ¿qué vamos a tener en una radiografía de un patrón atelectásico? Los que les comenté, la elevación diafragmática ipsilateral. Van a ver como una montañita de lo que normalmente un hemitórax, bueno, ambos, los hemidiafragmas, perdón, se van a ver como que en una base, acá se va a ver más elevado, como una montaña hacia el lugar de la lesión. Acá, por ejemplo, ven lo que es el aumento de la densidad del lóbulo atelectásico. El desplazamiento de la cisura interlobal, eso no debería estar acá. Y también vemos lo que es la elevación iliar en el caso de la atelectasia del lóbulo superior, la parte iliar de acá, toda esta parte de acá. Acá, por ejemplo, ya vemos una atelectasia pulmonar total, se va a ver porque ya está todo el campo comprometido, se va a ver radio opaco, va a haber una radioopacidad homogénea en todo lo que es el hemitórax, hemidiafragma izquierdo. Igual en la radiografía de acá se ve todo el pulmón que está comprometido. Y van a ver también lo que es la desviación de la tráquea. Acá ven, ¿ves? La desviación de la tráquea. Lo van a ver clásicamente hacia el lugar de la lesión. Acá también vemos, por ejemplo, lo que es una tomografía axial computerizada, una TAC de una atelectasia en el lado izquierdo. Si se dan cuenta, este es todo el patrón, creo que acá lo subrayé. Sí, todo el patrón comprometido. ¿Y dónde está el pulmón? Acá. Eso de acá es el pulmón, que se ha colapsado. Para que lo vean mejor, lo voy a sacar para que ustedes lo vean. ¿Ya? ¿Ven? Ahora sí lo ven. Toda la parte del pulmón que está colapsado se ve como un puñito chiquito acá. Y obviamente en la tomografía también se va a ver, ¿no? Ya todo, digamos que está en una ventana pulmonar, esa es una ventana pulmonar, acá se va a ver todo comprometido. Obviamente para el lado izquierdo vemos también que los grandes vasos se han desplazado en un sentido homolateral, o sea, en el sentido de la lesión. Y igualmente la tráquea, ¿no? Ven acá, se ha desplazado hacia el lugar de la lesión. Entonces, para hacer el diagnóstico también tenemos que aprender a determinar en qué lugar en específico se encuentra la lesión. Puede ser que se encuentre en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior. En la parte superior, lo que vamos a ver es clásicamente que se va a encontrar, digamos, aplastado en la parte del ápice pulmonar. Se puede distinguir bastante fácil en lo que son las radiografías postero-anteriores, y la radiografía lateral puede ser auxiliar, ¿no? Pero en la radiografía postero-anterior se ve bastante bien.
En el caso de que sea una lesión a nivel medial, en el lado medio, acá sí es muy importante la radiografía lateral. Acuérdense. En una afección que sospechamos del lado medio, es importante hacer una radiografía lateral. ¿Por qué? Porque en la radiografía posterior anterior es bien complicado que se pueda ver la parte interna del pulmón. En cambio, en una radiografía lateral sí se va a poder ver el clásico triángulo. Esto lo van a ver clásico cuando está afectado en la parte medial y ¿qué van a pedir? Una radiografía lateral. Y bueno, la parte inferior también es en la porción lateral, más que nada en la cisura, que se va a mover posterior al ángulo costofrénico. Clásicamente se va a ver como un triángulo, pero en la parte inferior del pulmón. Lo curioso acá es que la mayor parte, casi el 70% de todas las atelectasias van a ser de ese tipo inferior. Pero acuérdense que en una atelectasia de tipo medial tienen que pedir sí o sí una radiografía lateral. Entonces acá vemos, por ejemplo, una afección, una atelectasia en la parte superior. Es toda esta parte, creo que acá. Sí, toda esta parte. Que se ve de una tonalidad radiolúcida, ¿no? Este es un marcapasos, ¿no? Que también se ve una densidad metal. Pero lo importante acá es la parte superior, así. Y ustedes me pueden decir ahí, se parece a la neumonía, ¿no? No, porque no tiene el aspecto algodonoso, de algodón. En el aspecto de algodón no se ve ya más uniforme. Entonces ahí podemos ver ya que es una atelectasia que comprometió la parte superior. La parte media, ¿se acuerdan que les comenté lo importante es la radiografía lateral? Ven el clásico triángulo. El triángulo, a diferencia de la posterior anterior, por ejemplo, es una radiografía posterior anterior. Acá a simple vista, bien difícil que lo podamos ver, pero en una radiografía lateral van a ver el famoso triángulo. Y ese triángulo lo van a ver clásicamente cuando está afectada la parte medial. Y por último, esa es la parte inferior que se ve acá. Acá. Es como que el pulmón está para acá. Y esta parte. No sé, a ver sí. Mejor lo saco para que lo puedan ver mejor. Pero se va a ver como que la parte de acá no tendría que ser con tantas, digamos, como mallas, ¿no? No tantas mallas, sino que tienen que verse más, no tan comprometido, no tan, digamos, de ese color radio opaco, sino que tiene que ver un color más radiolúcido. Pero acá sí se va a poder ver. Imagina la parte inferior, ¿no? Y acá también se puede ver en la parte de acá. Toda esta parte de acá comprometida. No se ve el clásico campo pulmonar todo negro, todo, digamos, radiolúcido, sino que se abre en la parte inferior una radio opacidad. Igual acá. Bien, ese es el patrón atelectásico súper chiquito. ¿Alguna duda con eso, chicos? ¿O todo clarísimo? Ya, pasamos al siguiente entonces. Hoy está bien chévere el tema. Entonces, el siguiente patrón, y ya creo que este es el último, es el patrón nodular y de masa. Estamos rompiendo récord, creo. Ah, no, estamos con la justa. Ya. El patrón nodular o de masa. Lo importante acá, igual que los anteriores patrones, se va a ver una radioopacidad. Y acá lo importante es el tamaño. Acá tenemos que sí, acordando las medidas, que para poder diferenciar un patrón nodular o un patrón de masa requiere mucho el tamaño. Un nódulo va a medir menos de 3 centímetros, por ejemplo acá. Menos de 3 centímetros. En cambio, una masa es cuando ya, digamos, esa circunferencia, esa parte circular, va a medir más de 3 centímetros. Por ejemplo, en este campo, en el hemitórax derecho, obviamente se ve una masa mucho más grande, una gran masa, posiblemente una neoplasia que ya compromete el parénquima pulmonar. Entonces, en el patrón nodular o el patrón de masa tenemos, lo más importante acá es determinar si es que es un patrón de un nódulo benigno o un nódulo maligno. En el caso de que sea un nódulo benigno, va a presentar estas características, quiero que se la aprendan muy bien. Primero, lo clásico es la radioopacidad. Van a ver, obviamente, una radioopacidad, coloquialmente se ve de color blanco. Acá, por ejemplo, vemos blanco, radioopacidad. Esta clasificación puede ser de manera difusa, de manera laminada o de manera central.
Lo importante acá del nódulo es que son pequeños, para que sea un nódulo benigno es que son pequeños y que no ha progresado, no ha tenido o ha tenido un crecimiento lento, pero no ha progresado a tal magnitud de un control a otro. Tiene que ser un crecimiento bastante lento. Y algo importante son los bordes lisos y regulares. Y obviamente una cavitación ausente. Esas son las características cuando tenemos, digamos, un patrón nodular en un nódulo benigno. ¿Ok? Acá, por ejemplo, vemos en la parte más periférica, que también es clásico de un patrón, de un nódulo benigno que se encuentra en la periferia del parénquima pulmonar, acá. Y por otro lado tenemos lo que es el nódulo maligno. Acá también va a haber una radiopacidad, pero un poco más baja. Y lo que me importa acá que se aprendan es esto, ¿dónde está? Los bordes espiculados o lobulados. Si se dan cuenta ya no tiene una forma circular, sino que es más que nada como si tuvieran espinitas. Así. Digamos, esos bordes espiculados es clásico de un nódulo maligno. Aparte también de la clínica que tienen que tener, el tamaño es un mayor tamaño, tiene un crecimiento bastante rápido en lo que es la cavidad pulmonar. Va a duplicar el tamaño entre 30 y hasta más días. Acá sí va a haber una cavitación que es bastante frecuente, va a haber una calcificación excéntrica. Ya es, digamos que ya no es como los benignos que se encontraban más laterales, sino que se encuentran más mediales, hasta pueden comprometer algunos otros órganos como es el corazón o hasta la tráquea también se puede encontrar en ese punto, pero lo importante quiero que se recuerden que son los bordes espiculados, es bastante común de un nódulo benigno, ¿no? Y obviamente el grosor de la pared también va a ser mucho mayor. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es una opacidad en vidrio deslustrado. Se ve, digamos, una calcificación bastante marcada, bastante blanca, si se dan cuenta. Esto fue, digamos, una radiografía en progreso. El paciente llegó con ese tipo de nódulo, con esa masita, y pasó un tiempo y creció. Y se volvió más radiopaca, más como que más brillosa, más grande, con unos bordes, no son circulares, son como si tuvieran pelitos, como si fueran espinitas chiquititas, y eso nos indica que estamos frente a algo, a una neoplasia maligna o un nódulo maligno. Y estos nódulos pulmonares obviamente pueden ser de tanto únicos, que se encuentre uno solo en el parénquima pulmonar, o pueden ser múltiples, ¿no? Se pueden encontrar en varias partes del parénquima pulmonar, en todo el campo pulmonar. Ahora, ya para finalizar, y algo que también incluye en lo que es el quiste hidatídico, perdón, ahí dice hidatídico, está bien, esta presentación se puede dar tanto en quistes múltiples o en quistes únicos, ¿no? Pueden presentarse unos o pueden presentarse muchos. Acá también lo que vemos es una característica masa radiopaca homogénea de una densidad agua y de bordes regulares. No es como los anteriores que vimos en el caso de los nódulos malignos, sino que ya es un quiste, va a ser mucho mayor, el tamaño ya es más grande, se ve como una masa ya más comprometida, los bordes van a ser regulares y obviamente el quiste hidatídico también tiene que ir de la mano con lo que es una clínica, unos antecedentes, la región de origen del paciente. Por ejemplo, en Cerro de Pasco es bastante común que haya pacientes con quiste hidatídico. Como saben, el quiste hidatídico, o bueno, lo que viene de la enfermedad, es una zoonosis que va a ser producida por lo que es el famoso la tenia del perro. Es que se acuerdan, parasitología, la tenia del perro, que era el Echinococcus granulosus. Ay, mi letra es horrible, pero bueno, ya. Y acuérdense bien que el quiste hidatídico va a tener lo que son paredes finas y bien delimitadas. Como les comenté, el quiste hidatídico puede presentarse único o puede presentarse múltiple, pero lo común es que no van a ser chiquitos, van a ser bien grandes. Se va a notar clásicamente. Ya este es un patrón, es una imagen radiográfica bastante común en lo que es un quiste hidatídico. Y obviamente, como cualquier enfermedad, va a tener ciertas complicaciones. ¿Y cómo vamos a ver las complicaciones? Con estos dos signos característicos. Uno que es el signo del menisco y otro que es el signo del cambalote. El signo del menisco va a ser lo que es una opacidad inferior homogénea con un borde curvilíneo superior. Esto ven que van acá. Este es como que el quiste hidatídico. Usualmente ustedes veíamos acá que era todo de un solo color, todo de una, digamos, radiopacidad, de color blanco.
Cuando hay una complicación es cuando ese quiste lleno se rompe y va a formar estos dos signos. Entonces, acá en la parte superior, lo voy a poner con el puntero, ven acá como una rayita blanca, como una semiluna. Ya, ese es el famoso signo del menisco. Y acá también abajo se va a ver bien delimitada. Y esto bien delimitada se va a determinar cuando es bien delimitada puede ser a causa, por ejemplo, de un derrame pleural, de un absceso, puede ser de un hematoma, una neoplasia, N cosas, pero lo característico del signo del menisco es digamos, este borde curvilíneo que van a ver acá y en la parte inferior acá. Este borde curvilíneo es lo que denominamos signo del menisco. Por otro lado, tenemos lo que es el signo del camalote. El signo del camalote va a ser, digamos, determinado como el vaciamiento del contenido del quiste y entrada de aire. Acuérdense que en una radiografía de tórax la entrada de aire se va a ver de color negra, se va a ver radio lúcido. Entonces el quiste, si se dan cuenta anteriormente, era todo de color blanco. Pero cuando ya esto, digamos, tiene un vaciamiento del contenido del quiste y entra aire, se va a ver clásicamente lo que es el signo del camalote. Las membranas del quiste se pueden flotar, ¿no? Pero acá ya no se va a ver tanto la parte de arriba, sino se va a ver como que ya más céntrico. ¿Ok? Y eso es lo que produce el signo del camalote. Estos acuérdense que son dos signos bastante característicos de una complicación del quiste hidatídico. Igual en una tomografía, acá podemos ver lo que es el signo del camalote. Acá la parte superior no hay mucho compromiso porque toda la membrana del quiste que está, digamos, encerrada ya se va a posicionar en la parte inferior. Y se van a ver así como estas líneas blancas, es la membrana del quiste que está flotando en lo que queda de líquido del quiste. Y obviamente acá se ve toda la parte negra que va a ser el aire que ha entrado al quiste que ya ha como que colapsado. Entonces, chicos, esos son los 3 patrones del día de hoy. No sé si tengan alguna duda con respecto a eso. Todo les ha quedado clarito, sino ya para pasar con el pasito. ¿Alguna duda, chicos? Tengo una pregunta. ¿Cómo puedo diferenciar el quiste hidatídico con un nódulo benigno? Ya. Lo importante es el tamaño. El nódulo benigno, acuérdense, los nódulos van a medir menos de 3 centímetros. Van a ser bien pequeñitos, miren acá. Van a ser más pequeños, no son como que comprometen gran cantidad del pulmón. Y algo característico también es que la mayoría de nódulos benignos se van a encontrar en la periferia del pulmón, acá, en la periferia. En cambio, el quiste hidatídico va a ser más grande, va a ser una masa más grande, con bordes definidos, pero acuérdense que obviamente una radiografía no va a ir sola. Una radiografía viene con un paciente detrás, con una historia clínica detrás, con una sintomatología detrás. Entonces, si te dicen, por ejemplo, un paciente que es oriundo de Cerro de Pasco, que cría, por ejemplo, ovejas, que tiene contacto con perros, que no los vacuna, que digamos que vive en una extrema pobreza, tiene todo el contexto para que sea un factor de riesgo para desarrollar quiste hidatídico. En cambio, un nódulo benigno no tiene, digamos, una clínica o no tiene, digamos, un contexto como si fuera una zoonosis, si no tuviera otro contexto ya, digamos, más del paciente. Entonces, también guíense mucho, mucho de la clínica para poder distinguir lo que es un nódulo benigno de un quiste hidatídico. Además que también el quiste hidatídico presenta algunas complicaciones y algo que se me olvide, los nódulos benignos no van a crecer o tienen un crecimiento sumamente lento. Va a ser bien, bien complicado que los bordes o digamos el tamaño del quiste, del nódulo pueda crecer. En cambio, el quiste sí va a ser, digamos, bastante, bastante grande y ante alguna complicación como una derrame pulmonar, un absceso o N cosas, se puede romper y formar los signos que ya hemos comentado. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Si no, voy a para empezar con su pasito. Y entonces, en un ratito les voy a pasar el pasito. Y antes de eso, quería dejarles con esta pequeña frase. O sea, yo a veces me gustaría dejarles estas frases para que no solamente hablemos de medicina, sino que también vean un poco que al igual que ustedes, yo también soy estudiante.
He tenido una semana, por ejemplo, un poco complicada y tal vez algunos de ustedes también la han tenido, pero no se olviden que todas las cosas que ustedes hacen, los estudios que dan, los esfuerzos que siempre se van a poner son para ustedes. No, no lo hagan por otras personas, no lo hagan por sus papás, por lo que puedan decir, sino que siempre enfóquense ustedes y en crecer cada día más. Siempre les voy a tratar de poner estas frases motivadoras porque a veces siento que entre estudiantes nos ayuda bastante. Si no entienden algo de los temas, háblenme por interno, por WhatsApp, vamos a estar para apoyarnos. Y nada, chicos, ahorita les voy a pasar su pasito para que lo den súper rápido y ya pueda acabar con la asesoría del día de hoy. Y ya. Ah, ay. Mm, ay, esperen. Descartar. Ya. Le voy a pasar el pasito por aquí. Ya. Ya, me avisan si es que todos lo pueden ver, porfis. Y ya, les doy 7 minutitos. No, sí, 7 minutos. Está bastante fácil el pasito. Y ya venimos en un ratito para que podamos resolverlo juntos. A todos les ha llegado, ¿no? Para que lo puedan dar. Kelly, a mí no me sale el chat del Teams. ¿Me la podrías mandar por el WhatsApp, porfis? Ya, ahora te lo mando. Ay, Los que no les llega por el chat me hablan por WhatsApp para podérselos mandar ahorita. Aquí está. Ya. Tienen hasta las 10:30 para dar su pasito y ya luego lo corregimos todos. Sí, sí. Sheila. Qué súper raro. Ya. Me hablan por WhatsApp, porfis, para poder mandarles el pasito. Qué súper raro, porque ¿a nadie le aparece? A ver, lo voy a enviar otra vez. Chicos, porque a nadie le aparece. Qué raro. Mm, 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 mm. ¿A nadie le aparece? Si no me hablan para pasarles por WhatsApp, porque es súper rarito. Puedes pasarlo directamente al grupo que tenemos. Ya mejor se los paso al grupo y ustedes ya lo van llenando. Ay, ¿dónde está? Ya, ahí se los paso. Igual tienen 5 o 7 minutos para poder resolverlo. Mm, mm, mm.
Ya me han enviado 17 personas, acá somos 24. Bueno, 24 a mí 23. Faltan 5 personitas para ya hacer la revisión. Mm. Ya 20. Termina de enviar para ya hacer la revisión, chicos. Ya bueno, lo que terminan de enviar vamos a ir resolviendo las preguntitas. Entonces, en la pregunta número 1 pues, fue ¿en qué tipo de atelectasia nos es más útil pedir una radiografía lateral para visualizar mejor el área radio opaca? Acuérdense lo que les dije que se veía más que nada ¿A nivel en... medial? Sí, perfecto, una atelectasia a nivel medial, exacto. ¿Por qué? Porque en la radiografía posterior anterior o una radiografía anteroposterior no se va a poder visualizar correctamente, digamos, la parte afectada, que es más que nada más medial, más para el fondo. En cambio, en una radiografía lateral se va a ver bastante clásico lo que es una atelectasia a nivel medial. La siguiente pregunta. Paciente femenina de 6 años, oriunda de Pasco, presentó un episodio de tos y hemoptisis. Hasta acá podemos pensar con lo que les he comentado que estamos frente a un quiste hidatídico, además por una tos y hemoptisis, posiblemente el quiste ya se haya complicado, lo cual motivó a su ingreso. Se le realizó la siguiente tomografía encontrándose ese signo. Obviamente el signo de la silueta negativa no va acá porque va más en radiografía de tórax. Y acá viene dos signos, el signo del menisco y el signo del camalote. Creo que eso... ¿Camalote? Ajá, muy bien, es el signo del camalote. ¿Pero por qué? Quiero, tal vez acá no quedó muy claro para que Es que ustedes lo era el vean. signo del menisco porque parece como un cono, o sea, dijiste que se parecía como que semiluna y en la imagen, según yo, lo vi como que semiluna, porque se ve como que dos colores, el blanco Ajá. y arriba el negro, pero no lo sé. Ya, hay un punto importante que en el signo del menisco, la radiolucidez se abre en la parte de acá arriba, pero más, por ejemplo, se abre acá. Acá creo que no me dejé explicar muy bien esa parte. El signo del menisco es, y fácil se lo doy un punto a favor a ustedes ya, porque no estuvo bien. Van a ver lo que es el quiste hidatídico, pero la parte complicada va a ser acá. Va a haber como una semiluna radiolúcida, o sea, negra. En cambio, el signo del camalote ya es cuando se ha, digamos, roto el quiste, la membrana del quiste se cae y entra la parte del aire y deja acá. Igual acá hay como que una media luna, pero lo característico entre el signo del menisco y el signo del camalote es que el camalote va a tener esta área de aire y va a haber esa parte líquida. En cambio, el signo del menisco va a ser más en la parte superior, como una media luna. Ahora sí me dejé entender. Sí, ahora sí. Ya, igual este punto se los voy a dar a su favor, ¿ya? Voy a revisar y voy a dar su punto a su favor para que lo recuerden. Acuérdense, el signo del menisco es la parte de la membrana que ya se ha roto, va a entrar aire en el contenido. Y ese es el signo del camalote. Y el signo del menisco va a haber como en la parte superior una curvatura que es radiolúcida. Nada más. El punto 3. ¿Cuál de los siguientes signos radiológicos no corresponde al de un patrón alveolar? Acá, aspecto algodonoso era el característico de este patrón alveolar. Bordes imprecisos, obviamente que sí, porque si es como un algodón, no va, digamos, a estar delimitado completamente, entonces va a ser un poco irregular. Va a ver claramente lo que es un broncograma aéreo y alveolograma, y acá no es una radiolucidez, no se ve negro, que es, digamos, lo usual, se ve radio opaco. ¿Ok? Sería una radiopacidad micronodular peribronquial. Esa es la que no corresponde. Pregunta 4. Tenemos un paciente de 38 años que viene a la emergencia por una expectoración purulenta, presenta ortopnea y sensación de falta de aire, o sea, lo que llamamos disnea. Se le tomó la siguiente radiografía de tórax encontrándose un compromiso bilateral
¿Cuál sería su diagnóstico presuntivo? Nos vamos a las claves. Acá, digamos que, por ejemplo, en esta radiografía ya se ve un patrón bastante clásico de lo que hablamos, de lo que son en alas de mariposa. Pero si vamos a las claves, hay que descartar. ¿Podría ser una neumonía ya sea adquirida en la comunidad o una neumonía intrahospitalaria? Pues no, porque les dije que el patrón clásico era un patrón alveolar, pero lobular, o sea, en un lóbulo. Además que si fuera una neumonía intrahospitalaria, te dirían que el paciente estaba en una estancia mayor a 48 horas, y que está, digamos, ha infectado en la parte del hospital. Y si fuera una neumonía adquirida, ya saben, el patrón clásico, afectado solamente a un lóbulo. Y podría ser tuberculosis, podría ser, pero digamos, sería un patrón, o en la clínica sería más fuerte, digamos, la parte de baja de peso, la tos crónica, entre otros factores. En cambio, si vemos alguna radiografía que tiene el característico patrón en alas de mariposa, que se ve súper claro, ya pensamos en la patología más común, que es un edema pulmonar. Y por último tenemos cuál de las siguientes características radiológicas no corresponde a un nódulo benigno. La calcificación va a tener un tamaño pequeño o sí, obviamente corresponde, es un tamaño pequeño. Va a ser radiopaco, también va a ser radiopaco. Va a tener cavitaciones ausentes, obviamente porque es un nódulo benigno. Y acá lo que les comenté, los nódulos malignos son los que tienen los bordes espiculados. Los bordes como si fueran espúas, como espinitas, así. Va a ser clásicamente lo que es un nódulo maligno. Entonces aquí está la respuesta correcta, que sería bordes espiculados. Ok, para recalcar nuevamente el punto de las complicaciones, en el quiste hidatídico van a ser dos. Uno es el signo de menisco, que lo ven clásicamente en la parte, van a ver el quiste completo y en la parte superior como que una radiopacidad, lo van a ver como una media luna negrita. Ese es el signo del menisco. Y el signo del camalote ya lo van a ver, por ejemplo, acá en una tomografía. En la parte superior van a ver lo que es el contenido de aire que ya se ingresó al quiste, y en la parte inferior van a ver lo que es las membranas que están, digamos, flotando en lo que queda el contenido del quiste hidatídico. Ok, chicos, ahora sí, todo clarísimo con lo que son las complicaciones, los patrones alveolares y todas esas cosas. ¿O alguna preguntita más? Si no, para ya terminar, voy a dejar de grabar. Ya.